Buenos días, hermanos. Qué grandes verdades entonamos, ¿verdad? Y yo lo he dicho en la iglesia varias veces y lo hemos visto, lo hemos evaluado, y aquí están los hermanos que no nos dejan mentir. Ese último canto ha sido una bendición bien grande para la iglesia por la gran verdad. No somos nosotros, hermanos. Y gloria a Dios que así es. Es por Cristo en nosotros. Si estamos aquí, si tenemos vida, si tenemos la fuerza suficiente para levantarnos, si hemos tenido los recursos para venir, si ha sido posible que estemos en este lugar, no es por nosotros, es por Cristo, es por el Señor. Vamos a hacer una oración, por favor, y empezaremos a estudiar el tema. Ahí disculpen mi voz, de andar gritando tanto en el bass ayer. Me quedó un poquito lastimada, ¿verdad? Pero bueno, un poquito más ronco se oye nada más. Espero no tener ningún accidente, de que de pronto algún fluido de mi cuerpo quiera salir involuntariamente, ¿verdad? Si es así, discúlpenme, por favor. Vamos a orar. Padre, gracias otra vez, Señor, porque cuando nos dejas venir, Señor, y haces posible que estemos en un lugar como este, en una actividad como esta, no podemos más que reconocer una vez más tu grandeza y la grandeza de tu gracia, y agradecerte, Señor, nuevamente, rendir nuestro corazón nuevamente, o con un corazón rendido, darte las gracias por todo lo que nos das. Pensar, Señor, en este lugar, recordando a algunos de los presentes que hemos tenido esa dicha de estar aquí desde que solamente había un pequeño tejabán, y el ver lo que tú has permitido, Señor, y lo que has hecho en este lugar, y creemos esto, Padre, lo que falta todavía por hacer, agradecerte nada más, Señor. Y sabes que nuestra oración siempre ha sido para que este lugar sea usado para gloria de tu nombre, para honra para ti, Señor, y también para edificación de la vida de todos aquellos que vengamos a este lugar. Y gracias, Señor, porque así ha sido durante todo este tiempo, porque el día de ayer no fue la excepción, y rogamos, Padre, que hoy tampoco sea la excepción en esto, que tú edifiques nuestra vida. Síguenos haciendo conscientes de la gran responsabilidad, pero a la vez el gran privilegio que tenemos de ser hombres. Y sigue trabajando en nuestro corazón, Señor, en esa necesidad de ser hombres de Dios. Una vez más, Señor, quiero rogarte por cada uno de los varones aquí presentes, desde el más joven hasta el más avanzado en años, Señor. En los diferentes contextos en los que estamos, en los que tú nos permites desenvolvernos en todo lugar y en todo tiempo, que tu Espíritu Santo nos ayude a recordar las verdades de tu palabra, y que podamos ser verdaderamente, Señor, y algunos tal vez por tu gracia, seguir siendo hombres de Dios. Bendice este tiempo, Señor, y nuevamente tú sabes esa carga que como pastores, Señor, en el buen sentido tenemos. Una vez más clamamos por las diferentes iglesias aquí representadas, que algunos de ellos ya están reunidos en sus respectivos templos y ya están alabándote y ya están listos para estudiar tu palabra. Que uses a cada uno de los siervos, de las personas que estarán entrando en acción, de tal forma, Señor, que una vez más tu iglesia pueda darte la gloria a ti, Señor, la honra, y también que sea edificada tu iglesia como anhelamos que sea el caso de los que estamos aquí hoy. Oramos, Señor, te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes pueden observar en esos horarios que imprimimos, pusimos los temas, ¿verdad?, que vamos a estar viendo. De verdad, agradecemos mucho lo que el Señor ha estado mostrando desde el día de ayer en los dos temas que tuvimos.
Si ustedes lo recuerdan, estaban planeados 3 temas ayer. Y este que estoy dando ahorita era para verlo ayer en la noche, pero de verdad, la providencia del Señor, no lo pudimos tener anoche, sino mejor lo pasamos para ahora, porque imagínense. Ahora, platicábamos el otro día el pastor Beto y su servidor, y compartíamos con el hermano Macías que nos tocó estar en campamentos en Querétaro. Creo que nada más el pastor Nahum, pastor Beto y su servidor, no sé si Isaac le alcanzó. Nos tocó estar en campamentos de jóvenes en Querétaro con los hermanos de Betel, y allá tenían un montón de enseñanzas, y había una enseñanza que a veces iba empezando a las 11, 12 de la noche. Y luego, si le tocaba predicar a Enoch Chico, si alguien ha escuchado de él, ¿verdad? De Enoch Gutiérrez hijo, es de carrera larga, 1 hora y media. Ha habido ocasiones que he estado predicando 2 horas, y era una jornada literalmente maratónica. Pero nosotros dijimos, si hacemos eso, yo le decía a Nahum, se me hace que yo voy a ser el primero que me voy a dormir en mi predicación, ¿verdad? Entonces tomamos la decisión mejor de pasarla a la mañana de hoy. Y como ustedes pueden observar, lo que a mí me toca en este momento es también responder, o tratar de responder la pregunta: ¿qué es un hombre? Y hermanos, de verdad, yo sé que para algunos tal vez esto de por qué estar estudiando esta palabra o esa pregunta, ¿verdad? Esta definición, ¿por qué lo tenemos que hacer? Pero como ya se ha mencionado desde el tema del doctor Alonso, y ayer el pastor Beto ya lo mencionamos, y yo también haré alusión a esto, hermanos, créanme, es muy pertinente que volvamos nuestra mirada, centremos nuestra atención en lo que Dios dice que es un hombre. Porque hoy absolutamente todo está siendo puesto en tela de juicio. Estamos viviendo, y algunos dicen que desde la segunda mitad del siglo pasado hasta la fecha, estamos viviendo unos ataques y estamos viviendo una situación del llamado relativismo, que está haciendo mucho daño en muchos conceptos que por mucho tiempo estaban claros y no había duda de ellos. Porque ahora todo es relativo. Relativo a la persona, relativo a los gustos, relativo al contexto, relativo a un montón de cosas. Pero hermanos, gloria a Dios que en su palabra tenemos absolutos, y nuestro Dios es absoluto, Él no es relativo. Y tenemos que centrarnos en esto, tenemos que enfocarnos en esto. Tenemos que cuidarnos de no caer en ese relativismo o en esas enseñanzas, corrientes y maneras de pensar a las cuales lamentablemente muchas personas han sido arrastradas y han sido llevadas. Estamos viviendo, amados hermanos, un tiempo lleno de contrariedades. Creo que hoy más que nunca el pasaje de Isaías que dice que habrá tiempo cuando a lo bueno lo llamen malo y a lo malo lo llamen bueno, es una excelente descripción, por no decir que perfecta descripción del tiempo que estamos viviendo el día de hoy. Tal es así que para algunos conocidos tal vez de los presentes, el saber que estamos dedicando un tiempo como un puente, sábado, domingo y lunes, para venir a un lugar como este y hacer lo que estamos haciendo aquí, para algunos es algo absurdo. Es algo incomprensible. ¿Cómo gastas tu tiempo en eso? ¿Cómo inviertes tus recursos en eso? ¿Por qué haces eso? Porque estamos viviendo un tiempo de contrariedades. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y lo más triste de estas cosas, como lo hemos estado observando y sin duda lo seguiremos haciendo en el resto de los temas, es que al parecer, amados hermanos, estos asuntos, en lugar de irse corrigiendo, en lugar de irse arreglando, si somos honestos, nos damos cuenta que cada vez se van haciendo más complicados. Cada vez. Ustedes recordarán las luchas que algunos de los presentes en nuestra niñez nos tocó enfrentar. Son luchas muy diferentes a las luchas de la niñez del día de hoy. Algunos de ustedes tal vez han escuchado esto que yo he platicado en otras ocasiones cuando yo estaba en el instituto.
Estamos hablando ya de hace 17 años, casi 18 años. Imagínense. Y en ese momento fue algo que me impactó, en ese momento fue algo que me sorprendió. En aquel tiempo no había tanto lo de los celulares, no había tanto los mensajes de texto, o sí había, pero no eran tan usados, no había WhatsApp, no había todas las ventajas que ahora tenemos. Y cuando su servidor estaba en el instituto allá en Ciudad Mante, para comunicarme a veces con mi familia o comunicarme con alguna persona de acá, de Chihuahua, lo que yo tenía que hacer era ir a un cibercafé y checar el correo electrónico, y de esa manera nos comunicábamos en ese tiempo. Y me sorprendió mucho en una ocasión que en ese cibercafé al lado de mí estaban unos niños como de 8 o 9 años. ¿Y sabe qué era lo que estaban viendo en ese cibercafé en la computadora que tenían? 8 y 9 años. Estaban viendo pornografía. 8 y 9 años. Yo quedé impactado en ese momento. Pero hoy las cosas están siendo o son más complicadas. Si usted me lo permite, yo le puedo compartir algo desde lo más profundo de mi ser. Y yo sé, yo descanso en la soberanía del Señor, en la providencia del Señor, de verdad, sí termino descansando en eso, pero aún así, si lo puedo expresar de esta manera, hay una preocupación en mi corazón de lo que les espera a mis hijas en el desarrollo de su vida. Y si el Señor tarda en venir, y si el Señor me concede vida, es una preocupación también más intensa de pensar que si Dios le permite a mis hijas tener descendencia, ¿qué les va a tocar enfrentar a ellos? Porque en lugar de corregirse las cosas, insisto en esto, si somos honestos, parece más bien que se van complicando. Y mire, una de las maneras en que podemos observar que las cosas se van complicando es cuando notamos que tal y como ha sido la estrategia del enemigo desde hace muchísimo tiempo, hemos llegado a un punto en el cual los ataques ya no son desde afuera. Los problemas, y voy a hablar acerca de esto, ¿verdad? Sobre la identidad, los problemas sobre la homosexualidad, sobre los problemas sobre el transgenerismo y todo esto, ya no son desde fuera. Lamentablemente hemos llegado a un punto ya en donde los ataques y los problemas vienen desde dentro. Y digo esto con mucho cuidado, con mucho respeto, ¿verdad? De la iglesia y porque voy a hacer mención de un ejemplo, de las escuelas cristianas, ¿verdad? Y lo digo entre comillas porque ahorita las cosas están muy complicadas. Los ataques, los problemas ya no son de afuera, son desde adentro. El pastor Albert Mohler, en su libro No nos podemos callar, menciona el caso un tanto reciente de dos universidades en el área de California. La Universidad Bautista de California, que se encuentra en Riverside, y la Universidad Azusa Pacific. Son dos nada más, las menciona como un ejemplo. En la última universidad que mencionó, Azusa Pacific, la escuela enfrentó grandes problemas legales cuando tuvieron que desconocer, ojo con esto, tuvieron que desvincularse de una profesora que había sido la presidenta del Departamento de Teología de la universidad. Departamento de Teología, los estudios acerca de Dios. La que había sido la presidenta de ese departamento, ellos se tuvieron que desvincular, tuvieron que desconocerla, porque de pronto se paró un día y anunció su intención de cambiarse de género y convertirse en un hombre. Y la universidad tuvo que tomar cartas en el asunto. ¿Qué hizo? Se desvinculó. ¿Y sabe qué pasó? Esa universidad enfrentó grandes problemas legales por algo que nosotros sabemos que está muy de moda ahora, ¿verdad? Y es una manera en que nos quieren atacar, por la llamada discriminación. Porque esa persona, ¿verdad?, ya no quería ser mujer, según ella, quería ser ahora un hombre.
Lo hizo público. En su currículum aparecía que ella había sido la presidenta de teología de esta universidad, y la universidad dijo: esto no está de acuerdo con lo que nosotros enseñamos, esto no está de acuerdo con lo que nosotros creemos, y más que eso no está de acuerdo con lo que Dios dice, y marcaron esa línea y fueron atacados. Un poquito tiempo después, según menciona el pastor Moller, en la Universidad Bautista de California tuvieron que enfrentar algo parecido, pero lo que ellos enfrentaron fue el caso de un joven de sexo masculino, creían, que de pronto apareció ante los medios de comunicación anunciándole al mundo. Era miembro de la universidad, era un estudiante de la universidad. De pronto aparece en los medios de comunicación y le dice a todo el mundo que realmente él no era un hombre, sino que más bien era una mujer que se había efectuado, ¿verdad? El transgénero, se había cambiado al hombre. Y durante todo el tiempo que había estado en la universidad, había estado engañando. Obviamente la universidad tomó cartas en el asunto y pasó exactamente lo mismo. Fueron demandados. Tuvieron que enfrentar grandes problemas legales. Recurrieron a sus abogados. Esas situaciones, hermanos, aunque si usted quiere, están allá en Estados Unidos y lo que usted quiera, lo que nos demuestran estas situaciones es que ya no son ataques externos. Siguen habiendo los ataques externos, claro que sí. Pero el problema es que ahora estamos enfrentando el fuego del enemigo en cierta manera, ¿verdad? Y ahora podríamos llamar, entre comillas, que también estamos enfrentando una especie de fuego amigo, porque vienen desde adentro. Es por esto, queridos hermanos, que creo firmemente que los creyentes debemos estar preparados para defendernos ante todos estos asuntos. Y lo voy a mencionar así. Tenemos que prepararnos, amados hermanos, desarrollando una cosmovisión bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Una manera de pensar de acuerdo a la Escritura. Recuerden lo que le acabo de mencionar: para el mundo todo es relativo, para nosotros no todo es relativo, para nosotros están los absolutos de Dios. Desarrollar una cosmovisión bíblica y correcta sobre estos temas. Por eso le pedimos a nuestro hermano Alonso, al doctor, que nos hablara acerca de estos asuntos desde el punto de vista médico y genético, y qué revelador en un sentido ha sido todo esto. Pero no solamente debemos prepararnos o estar preparados para defendernos, desarrollando una cosmovisión bíblica y correcta sobre estos temas, sino también, hermanos, tenemos que prepararnos generando en nuestra propia vida convicciones firmes. Hay un pasaje, no lo vamos a buscar, pero es un pasaje que siempre me ha llamado la atención en cuanto a esto. Jeremías capítulo 35 nos habla de la historia de los descendientes de un hombre llamado Recab. Los recabitas se les conoce a ellos, y en esa historia, aunque hay algunas situaciones ahí interesantes, una de las cosas que más podemos resaltar es que ellos desarrollaron convicciones firmes. No se dejaban convencer de una cosa y luego cambiaban de parecer, no. Convicciones firmes, amados hermanos. Tenemos que desarrollar convicciones así. Una de las cosas que vino a evidenciar la pandemia, de las muchas cosas que vino a evidenciar la pandemia, fue que muchos creyentes no tenían convicciones firmes. Que muchos creyentes iban a la iglesia o asistían a los templos, ¿verdad? Se congregaban en las iglesias por costumbre. Y cuando por la ley tuvimos que romper con eso de ir a los templos, cuando ya hubo la oportunidad de regresar, como ya habían perdido la costumbre, ya no volvieron. Qué diferente es cuando uno desarrolla una convicción firme, cuando uno está convencido. No importa la manera que sea, el tiempo que sea, cómo sea, si yo he estado convencido de eso, yo lo sigo.
Yo lo hago. Pero también, amados hermanos, creo que los creyentes tenemos que prepararnos en todos los sentidos para presentar esta lucha, que sin duda nos está marcando como generación y cada vez será más intensa, cada vez, hasta en el ámbito legal. Con algunos de ustedes yo he compartido esto y si lo comparto es para pedirles sus oraciones por esto. Pero desde hace tiempo el Señor ha puesto una carga en su servidor en cuanto a esto de las cuestiones legales, que las iglesias tarde o temprano, y lo digo así, más temprano que tarde, vamos a tener que enfrentar con cosas como por ejemplo la ideología de género, los homosexuales, etcétera, etcétera. Vamos a enfrentar algunos problemas legales y por la gracia del Señor estoy tratando de capacitarme en eso, conocer de leyes, entender las leyes y buscar la manera en que las iglesias podamos, hasta donde sea posible, defendernos ante esas cosas. Que el Estado no quiere imponernos algunas cosas, buscar la forma de defendernos y si no, a final de cuentas, poder tener esa convicción firme de que hay alguien más importante a quien yo tengo que agradar y servir, y es el Señor. Oremos por eso. Que el Señor nos permita estar preparados hasta en ese sentido. Sin embargo, debemos señalar y reconocer que hay un factor que en lugar de detener el avance de todos estos movimientos y todo lo que implican, es un factor que termina siendo una especie de corresponsable. Y me atrevería a decirlo así, en muchos de los casos no es corresponsable, sino muchas de las veces es totalmente responsable de este asunto. Y me refiero, amados hermanos, a la terrible resistencia y la enorme rebeldía que el hombre, el varón, hablando en un sentido general, históricamente ha presentado a cumplir el plan de Dios y hacer las cosas a la manera de Dios. Es tremendo esto. Hay una enorme resistencia al hombre o de parte del hombre a hacer las cosas como Dios dice o a seguir el plan de Dios. Y pudiéramos pensar en varias razones para esto. Le comparto tres de una manera muy rápida. Número uno, muchos no cumplen con su responsabilidad por ignorancia. Es decir, porque desconocen cuál es el plan de Dios, por ejemplo, para la familia. No saben eso de los roles que Dios ha establecido. No entienden cómo es que funcionan las cosas como Dios las diseñó. Y el doctor ayer nos hablaba de algo muy en especial y muy particular, como el hombre genéticamente, físicamente, biológicamente hemos sido creados por Dios como los proveedores. A diferencia de las mujeres, ¿verdad? Que no pueden manejar algunas de las cosas que nosotros, por la gracia de Dios y porque así nos diseñó el Señor, podemos manejarlas. Pero hay personas que no saben eso, que no saben que su rol, que su función tiene que ser la que Dios ha diseñado. Aun cuando hay cosas intrínsecas como eso, precisamente dentro de nosotros, que nos apuntan hacia eso, a lo que Dios ha establecido. Como una segunda razón, otros no cumplen con eso del plan de Dios y lo que Dios ha establecido, porque simplemente fueron enseñados así. Es decir, muchos no cumplen con su rol, no cumplen con los patrones de Dios, porque están repitiendo patrones de conducta aprendidos o algunos hasta heredados en cierta manera. Es que yo es lo que he visto toda la vida. Es lo que yo he hecho, ¿verdad? Es lo que vi que hicieron mis padres, mis abuelos, las generaciones que más alcancé a ver, ¿verdad? Es lo que han hecho, pero eso no es lo que nos debe de marcar. Y como una tercera razón, y yo creo que esta es la más común, en un sentido, muchos más no cumplen, y por qué no decirlo así, hermanos, en su momento no cumplimos
Porque ha sido más fácil delegar esa función, delegar algunas cuestiones a otros. Es decir, por comodidad. Muchos se desentienden de ciertas responsabilidades que nos han sido conferidas a nosotros los hombres. Responsabilidades que nos competen principalmente a nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque siempre hay alguien más que lo puede hacer o que lo hace. Y si somos honestos, generalmente algunas de las cuestiones, sobre todo en el ámbito espiritual, se las dejamos a las mujeres. Se las dejamos a la esposa, en ocasiones a las abuelas. Y creo, amados hermanos, que sí, debemos dar gracias a Dios por aquellas mujeres que han hecho grandes esfuerzos para atender estos asuntos y a final de cuentas han sido instrumentos de Dios en esto, pero la responsabilidad es de nosotros, porque Dios así lo diseñó, Dios así lo estableció. Pudiéramos pensar en muchas razones más. Sin embargo, hermanos, para este tema queremos centrarnos en responder a la pregunta ¿qué es el hombre? Pero desde una perspectiva espiritual. Que en realidad, si usted me lo permite, he cambiado un poquito este asunto y quisiera que nos enfocáramos más en responder qué debe hacer un hombre espiritualmente. Ya vimos la definición bíblica ayer en la noche de lo que es un hombre, lo que Dios ha establecido. Ya vimos la cuestión médica. Ahora pensemos un poquito más y es como una especie de introducción a los temas que siguen. ¿Qué debe de hacer un hombre en el ámbito espiritual? Y este estudio lo vamos a centrar muy breve, muy práctico, ¿verdad? Vamos a pensar en solamente 15 cosas que no son 15. No son 15, son 3 nada más. 3 cosas. Para responder a esa pregunta vamos a enfocarnos en algunos las han llamado así, las 3 principales funciones espirituales que los hombres tenemos, y esto está centrado principalmente en el ámbito familiar. Yo sé que vamos a hablar de esos temas, ¿verdad? Viene el hombre de Dios y su lugar en la iglesia, el hombre de Dios y su relación con su esposa, el hombre de Dios y el manejo de sus pasiones, el hombre de Dios y su relación con los hijos. Pero voy a hablar de una manera muy general acerca de esto, pensando en esas 3 funciones. Alguien las definió así o podemos verlas así, son 3. En un sentido, espiritualmente, los hombres tenemos que ser profetas en nuestra familia. Ojo con esto, en un sentido nada más, no con todo lo que esto implica. En un sentido, profetas, sacerdotes y reyes. Esas 3 funciones, si lo podemos decir así. Un predicador decía, cada padre tiene que cuidar de las almas que le corresponden. Cada padre, en un sentido, es profeta, es rey y es sacerdote de su propia casa, y de estos cargos surgirá, decía el predicador, su deber. Yo sé que tenemos un grupo aquí variado en cuanto a edades y a situaciones. Hay jóvenes que aún no han llegado al matrimonio. Hay algunos que ya lo están considerando, ya están en una edad en donde ya lo están considerando y algunas cosas ya están encaminándose hacia allá. Hay hermanos que tenemos poco tiempo de casados, o hay quienes tienen poco tiempo, hay quienes tenemos un poquito más, hay quienes tienen más, y también hay entre nosotros personas que ya no están tal vez con una esposa, ¿verdad? Por diferentes razones. Yo sé que es muy variado el asunto. Pero estas cosas, hermanos, son principios generales, que en el caso de los jóvenes, el asunto es que ellos se vayan perfilando hacia eso. Es decir, no quisiéramos que de pronto, de los que estamos aquí, alguien llegara y dijera, no, Señor, es que yo no supe nada acerca de eso, ¿no? ¿Cómo no? Si está aquí y va a escuchar algunas cosas, pues ya sabe acerca de esas cosas, o ya sabrá.
que sepan, que vayan perfilados, que vayan preparándose para esto. Y en primer lugar quisiéramos abordar el tema de que un varón, un hombre de Dios, es profeta para su familia. ¿En qué sentido, hermanos? Vamos a centrarnos en este, voy a hacer alusión a este. En primer lugar, un hombre de Dios es profeta, hablando en el sentido espiritual, para su familia, para enseñar e instruir a su familia. Vamos a ver este pasaje, por favor, primero a los Corintios, capítulo 14. Creo que ahorita que lo leamos, algunos van a decir, sí, cierto, pastor. Amén, pastor. Primero a los Corintios, capítulo 14. Versículos, voy a leer desde el 32. El que voy a usar centralmente para este punto es el 35, ¿verdad? Pero el donde algunos desde lo más profundo de su alma dicen amén es el 34. Primeros Corintios 14, 32 al 35. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y luego dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y algunos dicen, cierto, pastor, dígaselo, vaya y dígale a mi esposa, pastor. Pero miren lo que dice el 35, hermanos. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa. ¿A quién? Al pastor. Bueno, mi esposa sí, ¿verdad? La esposa de Beto sí, la esposa de Naum sí, la esposa del hermano Macías sí. Porque su esposo es el pastor. Pero en el caso de los que no son pastores, ¿a quién, hermanos? ¿A quién le tienen que preguntar? A sus maridos. Una función que Dios espiritualmente nos ha concedido a nosotros, y no solamente es una función, sino creo, queridos hermanos, que debemos entenderlo como una gran responsabilidad, es instruir, enseñar a nuestra familia, nosotros los varones. ¿Se da cuenta usted con esta responsabilidad cuán importante es que nosotros conozcamos este bendito y precioso libro? ¿Se da cuenta que no se trata nada más de leerlo de vez en cuando? No se trata nada más de agarrarlo el domingo que voy al templo, y eso a veces algunos lo agarran y van al templo y por alguna razón se lo llevan así y así se queda, ¿verdad? Y salen y se queda así. Porque a veces uno desde arriba, uno desde el púlpito puede notar a veces esas actitudes que algunos en ocasiones tienen, que ni siquiera la Biblia habla. ¿Usted cree que así podremos instruir y enseñar a nuestras familias? ¿Alguna vez alguno de sus hijos le ha salido con una de esas preguntas difíciles? Ustedes, la mayoría sabe que yo tengo 2 hijas, ¿verdad? Y las 2 en un sentido son muy inquietas, son preguntonas. Y a veces me han salido con unas preguntas que me dan ganas de hablarle a otro pastor para que me ayude y me diga, oye, ¿cómo le contesto? A veces pueden ser cuestiones tan sencillas, ¿no? Dudas tan sencillas que a la vez son profundas. Una vez Andrea me dijo, oye, papá, ¿por qué Dios a Adán no lo hizo desde chiquito? ¿Por qué no lo hizo bebé? ¿Por qué no lo hizo niño? Sí, cierto, mija. Sí, cierto, ¿por qué no? Y a veces uno fácilmente termina diciendo, pues que Dios es soberano, mi amor, y Él hace lo que Él quiere, ¿verdad? Y no hay que cuestionar al creador. Pero yo sí me puse a pensar y dije, oye, sí es cierto, yo nunca había pensado en eso. O sea, y debemos estar preparados para responder no solo a cuestiones así, sino, hermanos, enseñarles a ellos precisamente lo que estamos mencionando, por ejemplo, de convicciones firmes. Créame, querido hermano, lo digo porque lo veo en mis propias hijas. Ellas están enfrentando ya cosas que nosotros pensamos que no las iban a enfrentar todavía, pero ya las están enfrentando.
¿Y qué tenemos que hacer? Nosotros enseñarles. Un pastor decía esto y me llamó mucho la atención porque generalmente por la dinámica de las iglesias estamos acostumbrados a esto, ¿no? Mucho de la enseñanza a los niños tiene que ver con el tiempo de escuela dominical, de enseñanza bíblica y a veces pensamos que en la cuestión de los discipulados, ¿verdad? Son en cierto momento, pero un pastor decía, si hay alguien que está interesado, que debe estar interesado en discipular a tus hijos, eres tú. Y si hay alguien que debe ser responsable de eso, eres tú. Porque se supone que nadie mejor que tú o nadie estará más interesado en el bienestar espiritual de tus hijos. Pero a veces, como decíamos, ¿no? Lo dejamos a otros. La Biblia dice en este pasaje, en este versículo que leíamos, que a las esposas se les pide que aprendan de su marido, que aprendan en el hogar. Por tanto, no cabe duda que el plan de Dios es que seamos los maridos quienes enseñemos algunas cuestiones en casa. Y mire otra cosa que también me sorprendió. Libro de Deuteronomio, por favor. Acompáñeme allí. Uno como pastor siempre piensa y siempre dice, no hombre, no voy a durar tanto, voy a durar poquito, voy a predicar poquito, pero... Deuteronomio 11. ¿Vale? Ya se la saben, ¿sí? De hecho, lo platicaba ayer con alguien que ustedes conocen. No va a decir su nombre, ¿verdad? Pero empieza con N y termina con Nahum. Dijo Nahum, yo ya no voy a decir nada, ¿verdad? Yo tampoco. Por eso no quise empezar diciendo, voy a durar poco, hermanos. Deuteronomio 11, por favor. Ese es un pasaje muy interesante porque si ustedes recuerdan, el libro de Deuteronomio es una especie de repaso de la ley y en un sentido es una enseñanza nuevamente de la ley a una siguiente generación. Porque la mayoría de la generación que había salido de Egipto, la inmensa mayoría de ellos habían quedado tendidos en el desierto. Y Dios, a través de Moisés, le va a hacer ese repaso, esa leída enseñanza de la ley al pueblo. Y en ese pasaje aparece algo interesante. Voy a leer desde el versículo 1, porque me llama mucho la atención lo que dice aquí. Y cómo hay principios espirituales aquí que aplican para nosotros, amados hermanos. Porque podemos pensar, bueno, ¿y qué les voy a enseñar? ¿De qué se trata esto de yo ser sacerdote y enseñar e instruir a mi familia? Bueno, aquí hay una cuestión muy básica, pero muy importante. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos, a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto, ¿qué, hermanos? Todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Le digo una cosa, querido hermano, este sería un buen inicio, este sería un buen tema para enseñarle a nuestra familia y a nuestros hijos. ¿Está usted consciente de todas las grandes obras que el Señor ha hecho? ¿O se lo pregunto así? ¿Ha hecho Dios grandes obras en su vida? Le digo una cosa, querido hermano. Si usted tiene perdón de pecados, si usted sabe que es salvo, no es por nosotros, es por lo que Dios ha hecho. Y no me refiero solamente a lo que Él hizo, ¿verdad? De poner el medio para reconciliarnos, sino que, siendo honestos, cuando estudiamos
analizamos todo lo concerniente a nuestra salvación, nos damos cuenta, y vuelvo al canto, ¿verdad?, que no es por mí, sino Cristo en mí. Las grandes obras, lo que está haciendo el Señor en este pasaje es decirle al pueblo a través de Moisés, decirles: recuerden, piensen, mediten, dense cuenta nuevamente, repasen las grandes obras que Jehová ha hecho. Después vienen otra serie de cosas, y por favor brincamos hasta el versículo 19, que es el que quiero mencionar. Todavía sigue la lista de grandes cosas que Dios ha hecho, que Dios hará también. Pero a final de cuentas dice el 19: y las enseñaréis ¿a quién, hermanos? A vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dios nos manda a que instruyamos a nuestros hijos, que les enseñemos a nuestros hijos. Escuché un podcast en esta semana documentándome o tratándome de documentar para estos temas, y me llamó mucho la atención como un pastor de República Dominicana mencionaba que estamos viviendo un tiempo de muchos hijos huérfanos con padres vivos, decía él. Muchos hijos huérfanos con padres vivos. Y él decía, lo menciono por esto, porque ciertamente sus padres están con vida, pero pareciera que no están. Amados hermanos, esta es una de las luchas más grandes que tenemos usted y yo el día de hoy. El poder estar presentes en la vida de nuestros hijos, el no desentendernos, el no enfrascarnos en todo el trabajo y lo que tenemos que hacer, porque esas cosas las tenemos que hacer. Somos proveedores, tenemos que trabajar para proveer para nuestra familia, pero qué delicado es esto, qué peligroso es esto, que el Señor nos ayude a no desentendernos de nuestra responsabilidad de estar presentes en la vida de nuestros hijos. Porque un autor decía lo siguiente: si acaso nosotros llegamos a perder el corazón de los hijos, los perdimos a ellos. Que Dios nos ayude. Ahora, yo sé que aquí hay personas que tienen hijos ya más grandes, y le digo una cosa, querido hermano: el velar por ellos, el estar con ellos, el estar presente es algo que se mantiene toda la vida. No se acaba cuando ellos se van a la universidad, no se acaba cuando ellos se casan, no, es para toda la vida. Instruirles como sacerdotes. Déjeme avanzo, porque si no, nunca voy a acabar. No solamente sacerdotes, sino también los hombres tenemos que ser como un rey en su hogar. Y ojo con esto, ¿verdad? Porque a veces decimos: sí, no, qué padre, sí, pastor, amén, mejor me hubiera predicado más de ese, me gusta más ser el rey en la casa. No, porque a veces y generalmente pensamos en ciertas posiciones, y voy a decir esto con mucho cuidado, ciertas posiciones que Dios permite en la sociedad misma, ciertas posiciones que Dios permite en nuestra dinámica, ¿verdad?, y en lo que es nuestra vida, y las pensamos y las abordamos solamente desde un punto de vista de lo que nos conviene a nosotros, conveniente. Sí, el rey, sí, no, yo quiero ser el rey porque yo quiero que lo que yo diga, eso se haga. Pero sabe, querido hermano, realmente, denle un vistazo por favor a Deuteronomio 17. Estábamos en el 11, brincamos al 17. Y aquí aparecen algunas de las cosas que Dios anticipadamente, porque todavía no tenían rey, y Dios ya estaba dándoles órdenes al pueblo de Israel de ciertas cosas que los reyes que vendrían tendrían que hacer. Y hay una cosa aquí, ¿verdad? Obviamente son varias, pero voy a leer del versículo 18, Deuteronomio 17, del 18 en adelante, para darnos cuenta que en realidad no es
Dijo alguien, no es tan simple como parece, no es tan fácil. Miren lo que tendrían que hacer los reyes, lo que tendrían que hacer. 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí, nótelo, para sí, en un libro, una copia de ¿qué, hermanos? De esta ley, de la palabra de Dios, de lo que en ese momento se tenía como la palabra de Dios, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Y note lo siguiente, y leerá en él, ¿cuándo? Todos los días de su vida. ¿Para qué, hermanos? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. No era tan fácil. Claro, es un privilegio, claro, tener la autoridad y decir, se va a hacer esto y punto. Pero en realidad lo que Dios estaba estableciendo no era tan fácil, no era tan, en un sentido, no era tan sencillo. Nosotros podemos y debemos, en el buen sentido, espiritualmente hablando, ser reyes en nuestro hogar. Y el pasaje lo enfatiza, para gobernar a nuestra familia en el temor de Dios. Y eso implica que haya primeramente temor de Dios en nosotros, para poder comunicárselo a nuestra familia. Qué tremendo se me ha hecho siempre esto, y he orado, de verdad se lo digo, y mi esposa y yo hemos orado por nuestras hijas en este sentido, y en algún momento también he orado por los hijos del pastor Nahum, los hijos del hermano Macías, y si Dios lo permite, del pastor Beto también, porque se me hace bien tremendo y bien triste que en ocasiones, los que menos quieren saber de Dios, o los que menos manifiestan, en ocasiones, digo esto con cuidado, en ocasiones, quienes menos lo hacen, llegan a ser los hijos de los pastores. Ahora, yo sé que es por un descuido de los pastores. No es necesariamente tanto, aunque hay una responsabilidad en ellos, creo que más bien el asunto está en los pastores. Y he orado y le digo, Señor, ayúdame a que eso no sea posible. Ayúdame a vivir mi vida con un verdadero temor delante de ti, para podérselo comunicar tanto a mi esposa como a mis hijas, y seamos verdaderamente una familia que te teme a ti. Señor, si me has dado esa responsabilidad, si me has dado esa posición espiritualmente de gobernar dentro de mi casa, que sea solamente en el temor tuyo, Señor, y no de otra manera. Como una tercera cosa, ya para finalizar, un hombre de Dios tiene que ser un sacerdote en su propia casa. Y un autor decía, donde hay sacerdote, debe haber sacrificio. Donde hay sacerdote, debe haber intercesión. Donde hay sacerdote, tiene que haber mediación para con Dios, en el buen sentido de la palabra y del término. Y este autor decía, ¿qué sacrificio hay entre los cristianos sino los sacrificios espirituales de la oración y la acción de gracias? Así, dice este autor, cuando David acabó con las ordenanzas públicas, se marchó a su casa para llevar a cabo su deber privado con su familia. Y primero de Crónicas 16:43 dice, entonces David se volvió para bendecir a su casa. Es decir, como quien dice, él regresó a su casa para adorar a Dios en privado con ellos y suplicar la bendición divina sobre ellos. Aún como pastor, en ocasiones luchamos, o hablo por mí obviamente, en ocasiones uno como pastor hasta puede luchar con esto, de que estás muy cansado, de que te sientes cargado por las cosas del ministerio, por las
sus cuestiones que a veces pasan. Llegas a casa a veces tarde de hacer una visita, de estar en algún lugar, de dar una clase, y tus hijas están esperando que llegues. Estoy hablando por mí, ¿verdad? Mis hijas están esperando que yo llegue, y a veces me siento tan cansado que digo, es que si oro, es un pensamiento humano, si oro, ni siquiera me voy a concentrar, y lucho con eso. Lucho. Obviamente hay otros momentos en el día en que lo haces y lo puedes hacer y lo debes hacer, ¿verdad? Pero en ese momento, porque eso es como la dinámica que hemos manejado en la casa, antes de dormir, orar con las niñas. De hecho, ayer les decía al pastor Naum y al pastor Beto, cuando estábamos ya en el dormitorio, que dijimos, vamos a orar, y le pedimos al pastor Naum que orara, y yo le dije, nomás sí te lo voy a decir, ¿verdad? No vaya a pasar lo que a veces me pasa con mis hijas, que cuando vamos a orar en la noche, yo empiezo a orar, y cuando yo acabo de orar ya están dormido totototas, ¿verdad? Roncando. Dije, si me pasa así, disculpa, ¿verdad? Porque ayer sí andaba bien cansado. De hecho, no supe qué orar. No te creas, sí supe. No, sí supe. A veces luchamos con ese tipo de cosas. Pero hermanos, sacrificios, mediación, intercesión. ¿Quién mejor que nosotros para hacer eso? Y es nuestra responsabilidad. ¿Cómo debe ser un hombre de Dios espiritualmente hablando? Tenemos que ser profetas, reyes y sacerdotes en nuestro hogar. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar para finalizar este tiempo, por favor.